Comenzamos hoy a analizar una de las epístolas llamadas prácticas. Hablando sinceramente, quizás sea una división equivocada la que hacemos cuando se llama doctrinal a una epístola como Romanos y práctica a una epístola como Corintios. No creemos que esa clase de división pueda ser mantenida todo el tiempo porque en la epístola a los Romanos encontramos muchas cosas prácticas y tenemos también bastante doctrina aquí en esta epístola a los Corintios. Esta es una gran epístola y tememos que sea una epístola un poco olvidada en nuestros días. En la introducción de hoy a esta epístola deseamos ver, en primer lugar, a quién fue dirigida y las circunstancias que rodearon la escritura de la misma. La carta está dirigida a la iglesia de Corinto. Corinto, como se menciona en las notas y bosquejos de estos estudios que enviamos gratuitamente a nuestros oyentes, era el lugar más pecaminoso de todo el imperio romano en los días del apóstol Pablo. Se la puede llamar la Corinto carnal. Se le ha llamado el Bazar de la Vanidad. Está localizada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas hacia el oeste, en un istmo entre el Peloponeso y Grecia continental. Era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia en el tiempo del Imperio Romano, con 3 puertos, 2 de los cuales eran de importancia. En la actualidad ha perdido su importancia debido a la construcción de un canal que quitó la necesidad de hacer escala en la ciudad. En realidad, esa importancia que tenía antes la perdió hace mucho tiempo. Quisiéramos agregar algo más a esta introducción. En los días de Pablo había unos 400,000 habitantes. Cuando Grecia era independiente, era la capital de la Liga de Acaya. En el año 146 a.C., fue totalmente destruida por el general romano Lucio Mumio y permaneció en esa condición por un siglo. 100 años después fue reconstruida por Julio César. Esto tuvo lugar en el año 46 a.C. y recobró la ciudad todo su antiguo esplendor. Estaba localizada en el istmo que ya hemos mencionado y el comercio del mundo entero pasaba prácticamente por los 2 puertos de Corinto. Ahora, la población estaba formada por gentes de procedencia griega, de judíos, italianos y muchas otras. Marineros, negociantes, aventureros y refugiados de los 4 puntos cardinales del Imperio Romano deambulaban por sus calles. Aquí tenía lugar un continuo bazar de la vanidad. Los vicios procedentes del Oriente y del Occidente se unían en este lugar y contribuían a la degradación humana del lugar. Hasta la misma religión era usada para propósitos indignos. La diosa griega de la belleza y del amor, Afrodita, tenía en esta ciudad un magnífico templo en el que miles de sacerdotisas servían en una adoración vil y llena de maldad. De paso, digamos, amigo oyente, que en el templo de Afrodita, o de Venus, si se usa el nombre romano, esas miles de llamadas sacerdotisas, pues no eran otra cosa sino prostitutas, y el sexo era una religión allí. Ahora, Corinto le puede enseñar a esta generación muchas cosas sobre el sexo. Pero nuestra generación ya conoce demasiado del tema y ya estamos saturados hasta que nos causa náuseas. Hay algo más que debemos notar aquí. No solo la religión se había envilecido, sino que la filosofía griega estaba en decadencia. Y se suscitaba discusiones sin fin. Por esa razón dijo el apóstol Pablo cuando llegó: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Usted recuerda ya en el capítulo 2, versículo 2 de esta primera carta. Esta era una ciudad entregada totalmente al placer y al libertinaje y alcoholismo. Allí en el Imperio Romano habían inventado una palabra nueva, era corintianizarse. Cuando se había corintianizado, quería decir que había alcanzado el límite de la bajeza en el mundo. El apóstol Pablo, pues, llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero. También lo hizo en su tercer viaje, que fue el último. Él pasó mucho tiempo en Corinto. En su primera visita pasó 18 meses, y allí conoció a Aquila y a Priscila. Ellos habían tenido que abandonar Roma debido a un edicto de Claudio, el emperador romano. Uno de los escritores romanos nos informa que la razón por la cual debieron salir eran los disturbios causados en relación con los cristianos en Roma. Ahora, cuando Pablo llegó a Corinto, predicó en la sinagoga, y por lo general hubo un tumulto. Pablo siempre provocaba un tumulto, una revolución o un avivamiento en cualquier lugar donde visitaba. Y Corinto, pues, no era una excepción. Se nos dice que él pasó mucho tiempo en ese lugar.
Pero en su tercer viaje misionero se quedó demorado en Éfeso. Ese era un buen lugar para quedarse demorado, ya que él hizo una labor extraordinaria en Éfeso en su trabajo misionero. Esa zona fue probablemente la más evangelizada. Pero ello provocó un desasosiego entre los corintios, ya que ellos eran muy tiernos en la fe cristiana y estaban solicitando urgentemente a Pablo que los visitara. Por ese motivo, Pablo escribió una carta para corregir algunos de los errores que habían aparecido en esa iglesia. Ellos tenían preguntas sobre muchos tópicos. Querían tener respuestas sobre situaciones políticas, cuestiones religiosas, asuntos domésticos, sobre cosas relacionadas con la moralidad y el paganismo y muchas cosas más. Pablo, pues, les escribió una carta que aparentemente no nos llegó a nosotros. Luego, él recibió más informes. Ellos seguían insistiendo, y Pablo volvió a escribir otra carta, la que nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios, y la que vamos a considerar en nuestros estudios. Más adelante, vemos que él escribió una segunda carta a los Corintios. Ahora, en esta primera epístola a los Corintios, tenemos algo que es importante de notar. Es la supremacía de Cristo, el señorío del Señor Jesús. Eso es valioso porque es la solución de los problemas. Aquí vemos que Él, o sea, Jesucristo, es la solución para corregir los desórdenes morales, sociales y eclesiásticos. También tenemos la verdadera doctrina de la resurrección. Eso hace de la epístola algo tremendamente significativo. Esa es pues la epístola en la que nos vamos a sumergir ahora. Y quisiéramos en este momento dar las divisiones que tenemos en esta carta. Creemos que al hacerlo, nuevamente, quizás sería bueno dividirla un poco más. Lo que en realidad tenemos es 3 grandes divisiones. En los primeros 9 versículos tenemos el saludo y acción de gracias. Luego tenemos la condición de la iglesia en Corinto. En esa sección, el apóstol Pablo trata la condición carnal de los creyentes. Luego, cuando llegamos al capítulo 12, vemos que Pablo habla sobre las cosas espirituales. Y estas cosas espirituales son mucho más importantes que las cosas carnales. Lo que es de real importancia, y creemos que ahora debemos hacer esa aclaración, es que hace más de 2000 años la iglesia de Corinto estaba colmada de problemas. Ellos habían perdido de vista su objetivo principal y se habían apartado de la persona de Cristo. Ellos estaban abrumados con esos problemas. Y en nuestros días, amigo oyente, la iglesia contemporánea está sufriendo, está padeciendo del mismo mal. Es realmente espantoso descubrir que los problemas de la iglesia hoy son los mismos que tenía la iglesia en Corinto hace 2000 años. Y creemos que el verdadero problema hoy es que hemos perdido de vista la centralidad de Cristo crucificado. Hemos perdido nuestra noción del señorío de Jesucristo. Ese era el problema en Corinto, y lo vamos a ver mejor cuando consideremos a fondo esta epístola.